Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Spanish Boost con Mila. En el video de hoy les quería contar un poco sobre los suplementos que tomo. No tomo todos todo el tiempo. Algunos sí, otros no, otros depende de mis análisis de sangre, pero les voy a explicar cada uno particularmente. Vamos a empezar con el suplemento que tomo siempre, todos los días, y es la vitamina B12. Me siento en un momento Brian Johnson, multimillonario que gasta mucha plata en mantenerse joven y retrasar su edad. Y ese hombre toma muchos suplementos. Y yo también. Así que me siento como momento Brian Johnson. Bueno, empiezo con la vitamina B12. Estas son cápsulas que tienen esta cantidad, 500 mcg. Y yo tomo 2 de estas todos los días porque en mi análisis de sangre de B12 me salió un poquito baja, está como exactamente al límite de lo mínimo. Entonces ahora estoy tomando esta todos los días dos veces. Pero generalmente con uno normal estás bien. ¿Por qué tomo vitamina B12? Bueno, la B12 es una vitamina que la producen las bacterias, es decir, no es del reino animal, no es del reino vegetal, sino que se encuentra en las bacterias. Por ejemplo, nosotros como humanos también la producimos y la tenemos en nuestro intestino, que está lleno de bacterias. Pero bueno, no es lo suficiente como para sobrevivir. En la naturaleza, antes, en el tiempo, encontrábamos B12, por ejemplo, en la tierra, ¿no? En agua no potable. Encontrábamos B12 también en intestinos de otros animales. Entonces, básicamente, hay muchas personas que son veganas, vegetarianas, que necesitamos el B12 directamente de un suplemento porque digamos que una dieta vegetariana o vegana no tiene suficiente B12 o directamente no tiene B12 porque lavamos nuestras verduras, ¿no? Entonces no vamos a comer tierra para conseguir nuestra B12. Lo mejor es simplemente suplementarla. Y este es como el suplemento el más común que toman los vegetarianos, los veganos, las personas que no comen carne. Muy necesario también porque la B12 está muy relacionada con toda la parte nerviosa de nuestro cuerpo. Entonces, si te falta B12, es como que los nervios quedan como cables pelados. ¿Qué es un cable pelado? Bueno, acá justo este cable es súper finito, pero el cable está como cubierto por plástico y dentro está el verdadero cable. El plástico digamos, es lo que protege para evitar que quede como todo sensible. La B12 se encarga de generar ese plástico, digamos, en nuestro cuerpo para que no tengamos dolores o problemas. Entonces sí, muy importante para el sistema nervioso.
Y bueno, también si tenés deficiencia de B12 podés terminar con una anemia, un tipo de anemia. Así que por favor chequen con sus médicos si se hacen el análisis de sangre y no comen carne. Si comen carne también, porque podés tener deficiencia de B12 comiendo carne, y asegúrense que está bien. Y si no, se suplementa. Y si estás muy deficiente de B12, lo que se hace es se inyecta directamente. Se inyecta B12. Pero bueno, yo solo con un suplemento estoy bien. Ok, siguiente suplemento. Voy a ir del que más tomo al que menos tomo. Este es uno que es obligatorio, también es la vitamina D. La vitamina D básicamente es algo que muchos humanos estamos deficientes, sean veganos o no veganos, porque la vitamina D es la vitamina que nos da el sol, ¿no? Y la realidad es que la civilización actual pasa mucho tiempo adentro de las casas, ¿no? Con un techo por encima de tu cabeza y no estamos lo suficientemente expuestos al sol. E incluso si estamos expuestos al sol, eso tampoco es muy bueno, porque estar demasiado expuesto al sol puede traer problemas como cáncer de piel, y usar protector solar es muy necesario, y el protector solar no deja que la absorción de vitamina D sea muy eficiente, por ejemplo. Entonces, la realidad es que si no vivís en un área que sea muy soleada, o durante el invierno también, por más que vivas en un lugar donde te da el sol, durante el invierno uno usa más ropa y no ve tanto el sol, existe la posibilidad de que seas deficiente. Muchos nutricionistas recomiendan directamente suplementar con vitamina D durante el invierno. Como todos los inviernos, suplementar con vitamina D. Mi familia hace eso. Ellos suplementan solo durante el invierno. Yo soy una persona que usa cantidades masivas de protector solar y evito el sol bastante, así que yo suplemento vitamina D durante todo el año. Tomas una cápsula todos los días y listo. O hay algunas, depende la dosis de vitamina D, pero hay algunas que son diseñadas para tomar quizás menos veces, como una vez por semana. No sé, hay gotas, como gotas para tomar, diferentes alternativas. Pero sí, la vitamina D es esencial para nuestro cuerpo porque con la vitamina D podemos básicamente absorber bien el calcio. Necesitamos vitamina D para tener huesos fuertes. Nuestros huesos necesitan calcio, obvio, pero para que ese calcio entre en el hueso se necesitan dos cosas: que nos dé la luz del sol o tomar el suplemento de vitamina D y hacer ejercicios de fuerza. El tirón del músculo es necesario para que entre al hueso el calcio que consumimos. Entonces, consumir el calcio es suficiente, suplementar vitamina D o ver el sol lo suficiente y hacer ejercicio de fuerza, todo para tener huesos fuertes. Dato. Así que por eso tomo vitamina D todos los días. Creo que hay países como, no sé si es Noruega o algún país escandinavo, donde allá no ven mucho el sol. Depende mucho de tu locación la vitamina D. Y en esos países, durante el invierno, la noche es mucho más extendida. Literalmente no ven el sol. Acá en Argentina, al sur, pasa lo mismo. En el sur los días son muy cortitos. Un día puede llegar a durar 3, 4 horas, no sé, durante el invierno. Entonces,
En esas zonas es literalmente obligatorio suplementar con vitamina D. Y decía, creo que en Escandinavia o algún país de Escandinavia directamente es por ley o les dan suplementos a las personas para que se suplementen durante el invierno. Bueno, número 3. Este es uno de mis favoritos. Este es omega 3, es específicamente de alga, esta versión que es vegana. Y el omega 3 es un tema que me gusta mucho charlar porque tiene sus complejidades, tiene como... Es complicado, es un nutriente complicado. Las personas que no son veganas pueden obtener el omega 3 de peces, de pescados que son de aguas profundas. No todos los peces creo que tienen suficiente omega 3. Igual no sé mucho sobre nutrición no vegana, pero creo que es algo así. Ciertos peces, creo que el salmón, por ejemplo, tiene suficiente omega 3 como para tener esta cosa tan esencial en nuestro cuerpo. Pero en una dieta vegana, la mejor opción es el aceite de algas, o sea, viene del mar, la mejor fuente de omega 3. ¿Existen otras fuentes vegetales? Sí, pero son complicadas. Por ejemplo, las semillas de sésamo tienen omega 3, las semillas de lino tienen omega 3, las semillas, me desapareció el acento argentino por un segundo. Las semillas de chía también tienen omega 3, pero el omega 3 que tienen esas semillas es un omega 3 que se llama ALA. A-L-A. Y ese omega 3 nuestro cuerpo no lo absorbe bien, solo absorbe como un porcentaje muy pequeño. El omega 3 que nuestro cuerpo absorbe mejor se llama DHA y EPA. Entonces, el ideal es DHA, el alga, el aceite de alga y el aceite de pescado también, para los no veganos, tiene DHA. Ese es el que nuestro cuerpo absorbe y procesa perfectamente. Entonces, esto es muy obligatorio. El omega 3 tiene muchas... Me sale la palabra en inglés, no me puedo acordar en español. Bueno, es una grasa saludable que necesita nuestro cuerpo, especialmente nuestro cerebro. El omega 3 es muy importante para nuestro cerebro. Y existe el omega 6 también, que el omega 6 es algo que se encuentra mucho en, por ejemplo, los aceites de cocina, como los aceites de girasol, en la mantequilla de maní, en el maní. Y el omega 6 como que combate con el omega 3, si no estoy loca, y no está muy bueno tener como demasiado omega 6. Necesitas tener un balance de omega 6 y omega 3. Y en la dieta como más común, la dieta occidental, digamos, en la dieta occidental es como que tenemos exceso de omega 6, entonces idealmente para balancearlo necesitamos omega 3. Y para estar seguros, lo ideal, seas vegano o no seas vegano, generalmente es tomar un suplemento. Así que yo diría que los 3 esenciales para mí son B12, vitamina D y omega 3. Ahora, estos próximos que les voy a mostrar no creo que sean necesarios y son cosas con las que a veces experimento. A mí me gusta probar con algunos suplementos, a veces vienen de recomendaciones de médicos. Por ejemplo, el próximo que les voy a mostrar fue una recomendación de mi hematóloga, de mi doctora, de la doctora que analiza la sangre, la especialista en sangre. Entonces ella me dijo, ¿sos vegana? Mira,
los veganos a veces pueden tener deficiencia de colina. Y yo estaba como, un momento, no sé nada de colina. Y empecé a investigar y ella me contó que la colina de fuentes vegetales es bastante complicada de encontrar y que básicamente podría ser una buena opción que yo suplementara. Después, si tenés falta de colina, podés tener como debilidad en el cuerpo, ciertos dolores. Creo que hasta podés desarrollar hígado graso por la falta de colina. Y mi mejor amiga es nutricionista, así que le pregunté a ella y ella me dijo, ¿sabes qué es verdad? Los veganos quizás no tienen suficiente colina en su dieta y puede ser bueno que suplementes porque no se encuentra tan fácil en las fuentes vegetales. Creo que hay, por ejemplo, en el tofu, en las nueces, pero no estoy segura si consumo lo suficiente. Así que compré este suplemento. Ahora, escuché, esto es un dato que no está nada chequeado, pero estuve viendo que es muy bueno, especialmente seas vegano o no seas vegano, la colina durante el embarazo. Hay suplementos que son directamente prenatales, son suplementos para el embarazo o para antes del embarazo, ¿no? Hay mujeres que se preparan y se suplementan antes de decidir tener un embarazo. Y creo que hay información nueva, o para mí es nueva, quizás no es exactamente nueva, que dice que la colina es muy buena para ayudar al desarrollo del cerebro del feto. Así que bueno, un dato, si alguna embarazada me está mirando o persona que va a tener un hijo pronto, quizás pueden consultar con su médico o nutricionista respecto a la colina, no sé, o pueden investigar por su cuenta. No sé mucha información sobre el tema y no tomen mi palabra jamás con todo lo que estoy diciendo porque no soy nutricionista, no soy médica, solo soy una mujer muy curiosa. Pero escuché sobre eso y me pareció muy interesante. Así que, bueno. Y por último tenemos este. Este es un suplemento de magnesio. Ok, el magnesio es un mineral. Los minerales son algo esencial en nuestra dieta, especialmente para mantener los electrolitos en nuestro cuerpo. Yo tomo muchísima agua, tomo agua a morir, entonces a veces está bueno asegurarse de tener los minerales para no tener dolores musculares si tomamos muchísima agua o a veces si estamos mucho tiempo en ayunas, mucho tiempo sin comer. Yo no tomo siempre el magnesio, lo tomo en ocasiones especiales. Quizás si sentí que tomé demasiada agua. También hay data que dice que el magnesio te ayuda a relajar los músculos. Por ejemplo, si hiciste ejercicio muy fuerte, entonces te puede ayudar un poco a dormir mejor de una manera relativamente natural, si tenés problemas para dormir. Y sí, no es algo que tome siempre, pero es un suplemento que tengo y que compro regularmente. Lo empecé a tomar, esto es muy curioso, porque mi papá lo estaba tomando. Si creen que yo tengo muchos suplementos, mi papá tiene una caja así gigante de suplementos. Él es más obsesivo que yo con los suplementos. Y él me contaba que el acupunturista, mi papá hace acupuntura, esto donde vas y te pinchan con agujas. Bueno, el acupunturista de mi papá le mandó a tomar un montón de suplementos, incluida la B12, y él no es vegano, y le mandó magnesio. Entonces yo empecé a tomar magnesio porque mi papá tenía en su super caja de suplementos y me gustó.
Pero bueno, esta es mi perspectiva de mujer adicta a probar suplementos. Pero sí, yo diría que lo ideal no es autosuplementarse, sino que hacerse un análisis de sangre para saber exactamente lo que necesita tu cuerpo, consultar con un médico, consultar con un nutricionista muchísimo mejor, o ambos. Entonces, sabes realmente lo que te falta. Y esos fueron los suplementos que estoy tomando ahora mismo. ¿Pueden cambiar en un futuro? Probablemente. Tengo que volver a ir a la hematóloga y ella probablemente me recomiende algunas cosas. Tengo una parte del hierro un poco rara, así que quizás tome hierro próximamente como suplemento. Y el hierro, por ejemplo, para absorberlo mejor necesitas vitamina C, así que quizás necesite un suplemento de vitamina C que se combine con el hierro. Ya lo descubriremos, pero de momento estos son los suplementos que tomo. Espero que les haya parecido interesante el video y cuéntenme ustedes si es que toman suplementos, si les gustaría tomar, si creen que no es natural. Hay muchas personas que creen que no es natural tomar suplementos y está perfecto. Cada persona puede hacer de su cuerpo lo que quiera, pero yo soy una mujer que sí toma, definitivamente sí toma suplementos. Y quiero decir que no soy perfecta. Muchas veces paso mucho tiempo sin tomarlos y eso después se nota en mi energía y en mis análisis de sangre. Así que nada. Ustedes me contarán sus propias experiencias también, si quieren, en los comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver y chao.